Ideas frescas y marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte. ¿De qué nos vas a hablar en este martes? Bueno, el día de ahora el tema va a ser de Spotify y el streaming de la música. Te escuchamos, que sigue con todo, ¿no? Sí. Bueno, y es que pues el mercado de la música pues ha cambiado en estos últimos años y pues no es sorpresa de que Spotify pues es el gran dominante. Lo que es un poco conocido es que en nuestro país y en especial la Ciudad de México pues juega un rol clave en la plataforma. Y voy a platicar un poco sobre datos de esta aplicación, ¿no? Spotify es de origen sueco y su fundador se llama Daniel Ek. Él convenció a una persona, un inversionista de nombre Martin Lorentzen, que fue el primer inversionista en este caso de la aplicación. Y esto pues se dio allá por alrededor del 2006 y a partir de ahí pues empezaron a negociar con las disqueras porque era uno de los puntos claves. Sobre todo estamos hablando de un tiempo en donde pues estaba empezando a regularizar lo que era el consumo propiamente de la música. Y 2 años después, finalmente, en el 2008 se concibe ya Spotify como una aplicación en línea y que solamente estaba disponible pues en unos cuantos países europeos, sobre todo algunos nórdicos y por ahí también Francia y España. Allá por el 2009 finalmente se crea la aplicación y en el 2011 pues se hace un poco más popular porque aterriza en uno de sus principales mercados que es Estados Unidos. Bueno, algunos otros datos muy interesantes de lo que es Spotify, pues hoy en día sus ingresos están muy cercanos a los $3,000 millones y esto es un dato del segundo trimestre del 2022. Sus suscriptores han tenido un crecimiento sostenido. Sí presenta cierta disminución su crecimiento, pero sigue todavía a la alza y es de 433 millones. Cabe recalcar que allá en el 2018 pues había 180 millones, es decir, ha habido un crecimiento del 140% en los últimos 4 años y pues que se ha estado disparando. Hoy en día el 57% le encuentra valor a la aplicación y paga. Este porcentaje ha estado creciendo desde el 2018, en donde se encontraba que el 54% de los usuarios pagaban. Ahora, 3% pues puede ser, o el crecimiento del 3% pues puede parecer, pues, o puede ser engañoso, vaya, pero la realidad es que representa pues ahora sí millones de usuarios. Y es decir, la gente le está encontrando cada vez más valor a lo que es pagar por la música de streaming que antes. Y algo que se ha diferenciado, no lo hacen todas las aplicaciones, es que sí tiene la modalidad de gratis, en donde la gente, pues en este caso, pues prueba el servicio, prueba la aplicación y entonces ya empieza a decidir si paga o no paga. Ahora, mucha gente, o ahora sí la mayoría, pues sí le está encontrando valor y sí está pagando una suscripción mensual o anual. Ahora, en México hay 57 millones de suscriptores, es decir, este puede equivaler a ser casi el 44% de la población total. Cabe mencionar que no son los suscriptores, no necesariamente son personas, porque yo puedo tener un perfil y tal vez tengo pues, una fonda, un restaurante, y ahí tal vez se creó otro perfil, y entonces una misma entidad, que puede ser en este caso mi persona, pues puede tener 2 perfiles distintos, ¿no? Pero aún así, si lo comparamos con el porcentaje de la población que hay en México, pues es el 44% de la población total, y cerca de 31 millones, cerca de 26 millones son suscriptores premiums y que están pagando. ¿Dónde se escucha la música hoy en día? Pues el 97% en los teléfonos de smartphones, 1 de cada 3 personas lo hace en la computadora, el 25% lo hace en su televisión, 23% en la tableta y todavía queda ahí un remanente muy chiquito que son los iPods, que son el 6%. ¿Y cuál es la participación de Spotify? Hay diferentes fuentes, pero todas giran alrededor del 85-80%, y el resto se lo está dejando a personas que escuchan música por YouTube o Google Play, Apple Music con el 3% y Amazon Prime con el 1.7%, y el resto pues no rebasa ni el 6%. Es decir, hay una posición muy dominante que, si bien estamos viendo en el caso de la
televisión de paga o el streaming, que ya no necesariamente Netflix es el líder, pues aquí está muy claro que la posición de Spotify pues es muy dominante. Ahora, otros datos que son interesantes es que en el 2020 el 93% de los ingresos de la música grabada en México vienen del streaming, es decir, ya esta es la principal fuente de ingreso que tienen ya muchas de las disqueras y los artistas. México es el segundo país con más descargas en Spotify. Otro dato que a mí me llamó mucho la atención es que el promedio diario de streaming es de casi 3 horas. Es decir, cada usuario está escuchando casi en promedio 3 horas la música en streaming y que el 56% de los usuarios son mujeres. ¿Qué me sorprende? Me sorprende, pues, uno es encontrar unos datos de una posición tan dominante. Segundo, que el hecho de que uno de los retos sigue siendo el cómo van a tener utilidades, porque si a pesar de que las cifras son sorprendentes, Spotify tiene unos gastos muy fijos, muy altos, que son sobre todo las regalías que llega a pagar y todavía no necesariamente la empresa es rentable. Y tercero, pues que a pesar del éxito, siempre vienen nuevos retos, ¿no? Y uno de ellos es cómo mantener el crecimiento, cómo estar innovando constantemente, porque el streaming ha cambiado en muchos sentidos y ahora estas plataformas han incorporado los podcasts, cosa que en un principio pues eran entidades aparte o que en unas cuantas aplicaciones la podías escuchar. Y tercero, y también cómo van a incrementar el mercado de la publicidad dentro de sus plataformas. ¿Tú qué piensas de todo esto, Luis Alberto? Bueno, varias cosas, ¿no? Yo creo que el podcast es la evolución del Spotify, ¿no? Porque a muchas personas sí está muy bien eso de tener tu lista, de bajar la música, etcétera, etcétera, pero de pronto se vuelve monótono, como el Netflix, ¿no? Que de pronto no encuentras qué ver. Así pasa a veces en Spotify, que no encuentras qué escuchar, y el tema de los podcasts yo creo que para muchos es el valor agregado, ¿no? Que están encontrando en esta plataforma. Esa es mi opinión. Y lo otro, pues es que habría que ver el tema, como dices, de la publicidad, ¿no? Te digo, cómo abrirse más publicidad, porque para evitarla, pues mucha gente se está yendo a la versión pues premium, obviamente. Y ahí nada más ganan ellos, pero no son negocio para otros, ¿no? U otros para ellos. Y ahorita que lo mencionas, es que de repente estamos viendo cómo plataformas de video empiezan a competir con plataformas que eran estrictamente audio, porque seguramente iba a empezar a suceder, empiezan a competir pues con la mezcla tanto de los elementos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces una aplicación que nace de la música, pues seguramente no va a estar ajena en un par de años, o si no es que ahorita ya, pues a la incorporación misma del video. Y cómo estas líneas de distintas industrias se empiezan a juntar, y de repente pues al que veías tú muy lejano, pues ahora está compitiendo a un lado, ¿no? Sí, otra cosa que a mí me pasa, obviamente seguramente no a todos, es que encuentras música a veces más reciente o en YouTube, y tarda en llegar a plataformas como Spotify, en algunos casos. Sí, también llama la atención cuando me encontré el dato que ninguna de estas plataformas no deja de tener un catálogo menor a 35 millones de canciones. Ahí nomás. Y también que muchos de los artistas que tienen catálogos de canciones creados en los 70s, 80s o hace 15 años, están vendiendo sus catálogos en cientos de millones de dólares a la plataforma que sí que le da valor y que también se los paga, ¿no? Así es, pues lo interesante es que tengamos estas excelentes opciones, ¿no? Como consumidores. Pues muchas gracias, Fernando. Para más información. Bueno, pues mi correo es nando@ideasfrescas.com.mx. Estoy en Instagram como Nando Fuentevilla con $L. Pues estoy también en cualquiera de las plataformas de ustedes, de los noticieristas, que pues también me hacen llegar los comentarios muy puntualmente. Te enviamos un fuerte abrazo, Fernando. Excelente semana. Un saludo a todos, que les vaya muy bien. 8:15, Fernando Fuentevilla y sus ideas frescas.